Bienvenidos a la primera clase de ejercicios de la PEP 2. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de producción. Hay que entender que la función de producción me interesa es qué factores debo combinar, o la cantidad de estos factores, ya sea el factor capital, que se denomina como K, que yo lo asocio a cantidad de máquinas, y el factor L, que es el factor trabajo, que yo lo asocio a trabajadores. Entonces digo, ¿qué combinación de estos bienes o de estas materias primas, factores productivos, me permiten generar una tal cantidad de productos, bien que está elaborando la empresa? En esta ocasión, nuestra función de producción se define como Q igual a 10L elevado a 3 cuartos y K elevado a 1 medio. Entonces dice que el factor capital, el factor K, es fijo e igual a 9. Además, nos entregan el valor del precio del factor productivo trabajo y el factor productivo capital. R es lo mismo que decir P sub K, o sea, es decir, el precio del capital, que es igual a 4 unidades monetarias. Y W es lo mismo que salario y que es lo mismo que el precio del trabajador, o P sub L, que en este caso es igual a 5 unidades monetarias. Ahora, dentro de los cuestionamientos o preguntas que nos hacen son las siguientes. Primero, es si es que esta función de producción cumple la ley de rendimientos marginales decrecientes. Segundo, obtener la función de costos a corto plazo. Y tercero, ¿qué tipo de rendimiento escala tiene esta función si K no fuera fijo? Para empezar, hay que entender qué significa la ley de rendimientos marginales decrecientes. Hay que entender que un factor debe quedar constante y fijo, como en este caso K es fijo e igual a 9. Y mientras el otro aumenta, en este caso el factor trabajo o el factor L aumenta, la producción tendería a disminuir. Eso nos dice la ley de rendimientos marginales decrecientes. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es a nuestra función al lado derecho de la pizarra donde dice A, Q es igual a 10 por L elevado a 3 cuartos, y ahí reemplazamos el 9 que se eleva a 1 medio, por lo tanto es lo mismo que 3, y pasa multiplicando al 10, y queda como la función, esta nueva función de producción, igual a 30L elevado a 3 cuartos. Para nosotros saber si es que la producción está disminuyendo cuando aumenta el factor L y el factor K es constante, nosotros tenemos que calcular la productividad marginal. Recuerden que como definición, la productividad marginal nos dice cuánto aumenta nuestra producción en la empresa cuando yo aumento en una unidad el factor productivo. En este caso, el que debería aumentar en una unidad sería el factor trabajo. Entonces, matemáticamente la productividad marginal es la derivada. Entonces yo derivo esa función 30L elevado a 3 cuartos y me queda la siguiente función, 90 dividido en 4 por L elevado a menos 1 cuarto. Al tener el exponente negativo me está diciendo que la función va decreciendo. Y al ser decreciente se cumple la ley de rendimientos marginales decrecientes. En la respuesta B, que nos pide la obtención de la función de costos a corto plazo, hay que entender que cuando nosotros decimos CT, que es costo total, es igual a R por K más W por L. RK sería el precio del factor capital por la cantidad del factor capital más W por L, que es el salario por la cantidad de trabajadores. El sueldo por la cantidad de trabajadores. Cuando nosotros decimos a corto plazo, el factor capital y trabajo inciden en esta función de costos. Pero si nosotros dijéramos costo total a largo plazo, nosotros ahí solamente estaríamos hablando de W por L, ya que el factor capital a largo plazo debería tender a variar. Entonces, para que quede más claro, el costo variable se define como W por L y el costo fijo es R por K. Por lo tanto, como ya lo vimos en la PEP 1, a largo plazo el costo fijo tiende a 0. Por lo tanto, el costo total a corto plazo sería W por L, o el precio de L por L. Ya, ahora reemplazando con los valores ya tenemos R, tenemos K y tenemos W. Y nuestra función quedaría como 45 más 5L.
Pero cuando nosotros queremos saber de costo nos interesa más la cantidad a producir más que el factor trabajadores. Yo quiero saber cuánto va a ser mi costo según el nivel de producción, no según la cantidad de trabajadores que yo tenga en la empresa. Por lo tanto, yo lo que hago es reemplazar o despejar el L en función de Q, que es lo que nosotros obtuvimos en la letra A. Despejando me queda esa función de costo total, que es igual a 45 más Q sexto elevado a 4 tercios. Entonces, yo ir reemplazando el valor Q, me va a ir dando el costo total que tiene la empresa. Otra forma de lo preguntado es haber dicho, en vez de obtener la función de costo a corto plazo, haber dicho, si yo produzco 100 unidades, ¿cuánto sería mi costo total? Y eso sería solamente reemplazar con Q igual 100. Para la última pregunta, que nos dice qué tipo de rendimiento escala tiene esta función, si K no fuera fijo, nosotros tenemos que aplicar un lambda en cada factor productivo. Como se ve ahí en la pizarra, sería 30 por lambda L, todo eso elevado a 3 cuartos, por lambda K, todo eso elevado a 1 medio. Yo dejo afuera el lambda y queda 30 por lambda elevado a 5 cuartos y L elevado a 3 cuartos y K elevado a 1 medio. Entonces, si lambda, el exponente de lambda, es mayor a lambda elevado a 1, yo estoy diciendo que es un rendimiento creciente. Si el lambda que yo obtuve es menor a 1, es un rendimiento decreciente. Y si lambda fuera igual a 1, yo estoy hablando que es un rendimiento constante. En este caso, ¿qué me dice que sea un rendimiento creciente a escala? Es que al aplicar factores productivos, capital y trabajo constantes, mi producción debería ser mayor a lo que yo utilicé. De forma discreta, por ejemplo, si yo uso 4 trabajadores y 4 máquinas, yo debería producir 8 unidades, 9 unidades o 10 unidades del bien. Así que eso, lo espero en un próximo capítulo y espero que se haya entendido todo.